En general, la sustancia estimuladora, la hormona liberadora de somatotropina o de hormona del crecimiento. Por eso es GHRH. GH por sus siglas en inglés de hormona del crecimiento y RH por sus siglas en inglés de liberación, que habíamos dicho que ¿dónde se secreta la hormona liberadora de GH? La GHRH. ¿Dónde se produce? Que dijimos, todo lo que tenga RH es liberador y todo lo que tenga IH es inhibidor. ¿Dónde? Hipotálamo. En el, Exactamente, ¿vale? En el hipotálamo. Y entre los factores que van a disminuir esta secreción, principalmente está la hiperglucemia, sí, pero el inhibidor por excelencia de este eje o de la hormona del crecimiento es la somatoestatina, ¿ok? Entonces, no sé, yo siempre la palabra somatoestatina la relaciono como con stop. Entonces, somatoestatina inhibe la producción de hormona del crecimiento y la GHRH promueve la producción de hormona del crecimiento. Y dirán, ah, caray, ¿por qué si el órgano blanco es el hígado me crecen los huesos? Bueno, porque al final de cuentas es una cadena de estímulos que empieza en el hipotálamo promueve la producción de hormona del crecimiento, la producción de hormona del crecimiento en el hígado produce el factor, algo llamado factor similar a la insulina tipo 1 y eso promueve el crecimiento o el desarrollo de las placas del cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, para que todo quede claro, primero es el GHRH del hipotálamo y eso llega a la hipófisis y el GHRH le dice a la hipófisis, necesito mucha hormona del crecimiento y esto llega al hígado y en el hígado se secreta algo llamado factor del crecimiento similar a la insulina, que se abrevia así, IGF de tipo 1, ¿ok? Y una vez que ya se produjo ese factor de crecimiento similar a la insulina, ya se llega a tres sitios específicos: las placas epifisiarias, el músculo estriado esquelético, y esto promueve la gluconeogénesis en el hígado. Nosotros ya, bueno, nosotros no. En bioquímica, ustedes ya velaron o ya vieron que existe la glucólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la glucogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa, ¿ok? Y entonces, vean cómo todo se conecta de manera perfecta. Si tenemos hiperglucemia, no queremos más glucosa, no queremos estimular la gluconeogénesis. Por lo tanto, todo este eje se ve alterado, ¿ok? Por eso la hiperglucemia, por más de que no sea su función principal parar esto, lo termina haciendo, porque tenemos mucha glucosa, ¿yo para qué quiero promover la formación de más glucosa? Por lo tanto, párame ese eje, aunque se vea alterado el crecimiento, ¿ok? Entonces vean cómo todo poco a poco se va relacionando. Y pues obviamente cuando hablamos de hormona del crecimiento, ustedes a lo que van o a lo que piensan es en las placas epifisiarias, el crecimiento de dicha placa, ¿ok? Entonces, miren, este es el eje con retroalimentación negativa que les había mencionado. GHRH, hormona del GHRH, ¿dónde se produce la GHRH? en el hipotálamo. Perfecto, Lu, en el hipotálamo. Eso promueve que se crea más hormona del crecimiento. ¿Dónde se sintetiza la hormona del crecimiento? ¿Dónde se sintetiza? Adenohipófisis. Exactamente, sí. En la adenohipófisis, principalmente, ¿en qué célula? ¿O en qué tipo de células? Ya vamos a ser más Somatosoma. específicos. Exactamente. En las células somatótropas, que son células acidófilas dentro de la adenohipófisis.
Muy bien. Se produce hormona del crecimiento y eso promueve que se cree factor del crecimiento similar a la insulina de tipo 1. ¿Dónde se produce? La IGF-1, ¿dónde se produce? En el hígado. En el hígado. Perfecto, Bruno. Y esto promueve que aumente o que haya sí, que aumente o que exista que hay una mayor cantidad de mitosis en la placa epifisiaria y en el músculo estriado esquelético, provocando un crecimiento en la talla de la persona. ¿Ok? Si aumenta la somatostatina o aumenta la glucemia, le dicen al hipotálamo, deja de producir GHRH y esto provoca que se produzca menos hormona del crecimiento, que se produzca menos hormona del crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina y que por lo tanto los huesos y el músculo estriado-esquelético no se desarrolle de una manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa si hay una producción excesiva de la hormona del crecimiento? Pueden pasar dos cosas. En la infancia, el gigantismo. Y en la edad adulta, la acromegalia. ¿Qué pasa si se produce una menor cantidad de hormona del crecimiento, lo que llamamos acondroplasia, que está mal llamado, mal dicho, enanismo, y esto pues solamente sucede en la infancia. Ahora, ustedes díganme, ¿cuál creen que sea la diferencia entre gigantismo y acromegalia y por qué hago énfasis en que en la infancia y en la edad adulta? ¿Alguien que crea cómo intuir esto? Pues creo que, bueno, algo me acuerdo que gigantismo era que crecía mucho, pero era proporcional y acromegalia es que no me acuerdo si solo en la cabeza, pero no era proporcional. ¿Y Ok. por qué crees que sea eso, Bruno? Por, pues, por los, ¿Qué hace un o niño que sea, no, qué tiene un niño que no tiene un adulto? a las Aparte placas de de inocencia. crecimiento. Exactamente. Si tú todavía tienes placas de crecimiento, se van a estar estimulando, 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 estimulando. Y como dice Irán, el gigantismo no crean que es, ahí midió 2 metros, ¿no? Eso todavía llega a ser dentro de las variantes de la normalidad. No, 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 es gente que mide 2,40, 2,50, están todos largos, 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 largos. Y evidentemente se asocia o se correlaciona con muchos problemas porque pues el estar todo alto te genera problemas con la presión, problemas con el corazón, etcétera, etcétera. Mientras que la acromegalia no es común, digo, es clásico que lo enseñen, pero no es común, pero yo sí he visto pacientes con acromegalia como estudiante y se ven, no me dejará mentir Irán, todos toscos, así, todos grandotes. Creo que fuiste tú el que les dijo, ¿no? Que Shrek estaba basado en la acromegalia. Ahí Así está, miren. es. Sí, Justo tienen unas exactamente. cejotas, tienen una barbilla gigante, unas orejotas, porque todo lo demás ya dejó de crecer, ¿ok? Pregunta Alexis, la diferencia entre trófico y no trófico, ¿cómo? Perdóname, Alexis, ahí sí nos perdimos. Sí, en lo de las células de la hipófisis, es que eso sí no alcancé a escuchar lo de... Ah, ok. No, no te preocupes, no te preocupes. No Sí. trófico, que su función o que la acción de estas hormonas van a ir a zonas no endocrinológicas, ¿ok? No van a ir a glándulas endocrinas. Las tróficas van a ir a glándulas endocrinas. Ejemplo, la adenocorticotrópica va a ir a la corteza suprarrenal. La estimulante de tiroides va a ir a la tiroides. Y las gonadótropas van a ir a las gónadas. ¿Ok? Esas tres estructuras son glándulas endocrinas. Aquí ya vimos que, por ejemplo, la somatotropina va a ir al hígado. El hígado no es una glándula endocrina. Y la prolactina, pues va a ir a la glándula mamaria, que tampoco es una glándula endocrina, es una glándula exócrina. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. No trófica no va a órganos endocrinos, tróficas va a otros órganos endocrinos. Ujú. Gracias. Y si van comprendiendo todo esto que les está diciendo Irán, vean cómo el punto importante, esto lo veo yo mucho como pediatra, sobre todo la parte del crecimiento y desarrollo, la más obviamente el enfoque del crecimiento, tiene que ser regulado.
esto es, o sea, creo que la respuesta número uno del sistema endocrino es regulado. Si yo me paso, pasa como la foto que les tiene Iram en el lado izquierdo. Si yo me quedo corto, pasa como la foto del lado derecho, aunque aquí con la condroplasia hay también algunas otras cosas que no solo son la hormona del crecimiento, sino también tiene que ver con algunas situaciones de defectos genéticos. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿te quedas chiquito o te quedas grandote? Y esto va con el resto del sistema endocrino que estamos viendo, ¿eh? Si yo me paso de hormona tiroidea, me pongo todo acelerado. Si yo me quedo corto, me quedo todo lento. Si yo me paso de hormona esteroidea, me da síndrome de Cushing. Si yo me quedo corto con hormona esteroidea, me da una insuficiencia. Entonces, todo lo que está sucediendo actualmente en nuestros cuerpos está relacionado o está asociado a que todo tiene que estar en el punto medio. Ese es el punto de la endocrinología, encontrar que todo esté en un punto medio. Sinat, Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero yo había escuchado que cuando las niñas tienen la menarca muy chiquitas, como que tienen que ir al endocrinólogo para que les den como un tratamiento o algo así, porque como que puede afectar en su crecimiento. Sí, tiene algo que ver. ¿Cómo? ¿Cuando están muy chiquitas? Ajá, o sea, cuando les llega la menarca muy chicas, como que tienen que ir al endocrinólogo para que les den como algún tratamiento Híjole, de hormonas o algo así. sí y no. Cuando ya te llegó la menarca muy chiquita, la probabilidad de que sigas creciendo ya es poquita. Cuando a las niñas ya les empieza a bajar, está en una etapa de Tanner, que se le llama, ya lo estás viendo en pedia, Irán, no, ¿verdad? Todavía no. todavía no llevo pedida, doctor. Todavía no llevas pedia, está bien. Bueno, las etapas de Tanner o las fases de Tanner, que son las fases de la pubertad, van desde el 1 al 5. El 1 es prácticamente un niño y el 5 es prácticamente un adulto, y así va correlacionando, sobre todo en las niñas, va con el crecimiento del botón mamario, que después se va generando evidentemente ya una mama formada, el 2, 3, 4, 5, y el vello púbico. Y dentro de estas etapas de Tanner, cuando estás en la tercera etapa, o en la etapa 3, que te empieza a bajar es porque ya prácticamente se enciende no al 100 porque todavía está inmaduro, pero ya se enciende todo el sistema de regulación y contrarregulación que vamos a ver ahorita muy poquito, pero ya en femenino, en genital femenino, con mucho más detalle, todo este sistema de regulación que hace que ya empiecen a ovular. Y esto hace que se acelere el estirón. De hecho, no me dejarán mentir la mayoría de las niñas que están aquí en el grupo, el estirón lo dan antes de que empiecen a menstruar. Entonces, cuando ya viene la menstruación, ya el crecimiento es poquito. Entonces, lo que hacen algunos endocrinólogos, si van viendo que estás empezando con la pubertad y estás todavía muy chiquito, o sea, que empiezas con la pubertad a los 8 o 9 años, eh, a veces, digo, tiene que estar súper regulado y súper controlado, no cualquiera lo puede hacer. Te detienen un poquito la pubertad, te ponen justamente un análogo, un bloqueador, perdón, del bloqueo de la hormona de crecimiento. Entonces, literalmente le dices a la hipófisis, no al hipotálamo, no estés produciendo hormona liberadora de hormona del crecimiento, lo frenas. Y esto hace que se vaya más lentito. Perdón, se me está cruzando el cable, no la hormona del crecimiento, las hormonas sexuales, perdón, las gonadotropas. Bloqueas las hormonas gonadotropas y das análogos de la hormona del crecimiento para que puedas hacer que estiren un poquito más, se detenga un poquito más la pubertad y entonces alcancen una talla un poquito más alta. Pero bueno, esto ya como dato cultural final pediátrico, por ejemplo, ¿no? Digo, aquí está el gigantismo que están viendo al lado izquierdo y los otros dos cuates al lado derecho, bueno, a sus lados, ¿no? Ahora imagínense, vamos a poner el ejemplo más burdo, ¿eh? Que el del lado izquierdo, el que trae el traje como grisecito, el que está de esa estatura, imagínense que esos son talla baja y el gigante es la talla normal. Entonces, imagínense, vamos a poner ese ejemplo burdo. Entonces, imagínense que tiene un hijo, ese compadre con el otro compadre de ella, con el otro pelón, o que la pelona es mujer. Entonces, es el ejemplo de si mamá mide 1,50 y papá mide 1,55, no puedo pedirte que tú midas 1,80. O sea, no funciona así. La talla está muy relacionada a la genética. Del mismo modo, si tu papá mide 1,95 y tu mamá mide 1,90, yo sí esperaría que tú llegues a medir una talla más alta, pues, y de hecho hay cálculos que se hacen
los endocrinólogos, y de hecho los endocrinólogos, nosotros pediatras, hacemos estos cálculos como para estimar, oye, si estás midiendo o si tus papás miden X talla, yo más o menos tengo que saber cómo o a cuánto tienes que llegar. Entonces, por eso no solo es, híjole, muchos a lo mejor piensan, no, me quedé chaparrito, no crecí lo que tenía que crecer y quería medir 1,90. Pues sí, pero si tu papá mide 1,55 y tu mamá 1,50 y si tú mides 1,55, la verdad es que lo lograste, ¿saben? Entonces, eso también va muy relacionado a, pues, a las enfermedades. Y dejen ustedes a las enfermedades, al crecimiento normal de un niño. Tiene que ser despacito, pero tiene que ser constante, constante. Eso es, de hecho, si quieren contestar ya la primera respuesta importante de evaluación pediátrica, es que un dato que siempre es anormal o siempre es patológico, la palabra que le quieran poner, es cuando la velocidad de crecimiento se detiene. Todos los años, aunque sea poquito, tienes que crecer. Cuando dejas de crecer, algo pasó. Es imposible que un niño deje de crecer. Claro está, si tiene 25 años, pues ya valió, ¿no? Pero un niño de 4 o 5 años, no importa lo que pase, y ese tip para ti, Iram, no importa lo que pase, un niño tiene que estar creciendo mínimo X cantidad de centímetros al año. Cuando se detiene ese crecimiento por algo, algo pasó. Y entonces ya prácticamente eso ya es una talla baja patológica hasta no demostrar lo contrario. Y ya ese fue el dato cultural mayor de lo pediátrico con la hormona del crecimiento. No sé si tengan alguna duda o otro comentario. Bueno, si no, adelante, Irán. No se Bueno, preocupen si no acabamos hoy, ¿eh? El lunes, la verdad es que hacemos el examen y terminamos también sin problema. Este tema es muy bonito, pero a la par también es largo. sí, Dale. de hecho, creo que en el temario vienen 2 semanas de esto, entonces tener semana y media no pasa nada. Y como bien les dijo el doctor, es muy importante tener o estar bien seguros de que las placas de crecimiento no se hayan cerrado, lo que dice esta Nat, que a las niñas que les llega la menarca a temprana edad, si se les puede dar hormona de crecimiento, depende de si estos discos ya cerraron o no. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el gigantismo y la acromegalia es que en el gigantismo los discos todavía no habían cerrado, entonces esa producción excesiva de hormona del crecimiento se ve en los huesos largos, ¿ok? En las extremidades. Por eso, como dice el doctor, son personas muy, muy altas. En la acromegalia, los discos epifisiarios ya cerraron y por lo tanto, estas personas, esta hormona del crecimiento, no la desarrollan en los huesos largos o en lo largo de los huesos, sino en lo el ancho de los mismos. Se empiezan a deformar los huesos por lo mismo aumento de la hormona del crecimiento. Por eso esta persona fue un luchador, si no mal recuerdo, un luchador francés, en donde fue inspirado Shrek, era una persona con acromegalia, él medía 1,65, 1,70, pero las dimensiones de los huesos del rostro, de los huesos de la cara, no eran proporcionales a su cuerpo. ¿Por qué? Porque esta producción excesiva de hormona del crecimiento después de que los discos hipofisiarios ya se habían cerrado, pues generaron estas deformidades, donde también se ve en los huesos de los dedos, en las falanges y pues en general en los huesos de la cara, en las falanges, mm, no sé, en general en los huesos de las extremidades también se llegan a ver este, estas anomalías, ¿no? Tarsos, metatarsos, carpos, metacarpos, etcétera, ¿no? En las extremidades y en los huesos de la cara se llegan a ver estas anomalías y pues como bien dice el doctor, no es tan común, o uno pensaría que no es tan común verlo, pero yo tuve la fortuna de poder rotar en tercer año en terapia intensiva de neuro. Y ahí me tocó ver a muchas personas que tenían tumores hipofisiarios y estos tumores hipofisiarios les causaban la acromegalia. O sea, eran personas que toda su vida no tuvieron ninguna alteración, ninguna, ninguna, ninguna y a los 45 50 años desarrollan un tumor en la hipófisis y de repente ellos se empiezan a dar cuenta que tienen deformidades en los dedos, deformidades en la cara, deformidades en los pies, llegan al médico preocupados porque aparte no solo
son estas deformidades, sino otros datos clínicos asociados a las demás hormonas. Y pues nada, es un tumor hipoficiario, eso es quirúrgico y una vez que se opera dicho tumor, esta persona pues poco a poco empieza a recuperarse. Más adelante vamos a ver que puede que el calcio esté alterado, que la prolactina está alterada, que todo esté alterado, porque al final de cuentas esos tipos de tumores son muy agresivos y que son de diferentes tipos celulares. Pero bueno, una persona sí puede desarrollar acromegalia pues muy grandes o una persona que su vida tuvo un desarrollo, entre comillas, normal, desarrollarlo posteriormente. Y la condroplasia, si bien el doctor ya lo mencionó, tiene también condiciones genéticas, creo que ustedes también en embriología ya vieron esa parte, que hay ciertos genes que condicionan las placas del crecimiento y su desarrollo, pues también una disminución en la producción de hormona del crecimiento a temprana edad, pues ocasiona eso, ¿no? La acondroplasia. Entonces vean cómo aquí vamos a hablar de límites, tanto por exceso como por escasez, ¿ok? Entonces, ya hablamos de las células somatótropas, ahora vamos a hablar de las células lactótrofas, que habíamos dicho que también son de tipo acidófilo, que son de lo tipo no hipertróficas, perdón, y que también se les llaman mamótropas, pero quédense con la parte de lactótrofas. Les voy a decir por qué. Ujú. Ya habíamos mencionado que va a ser de las más abundantes junto con la somatotropina o las células somatótropas, y lo importante aquí es dónde actúa. ¿Por qué? Porque actúa en la glándula mamaria, sí, pero actúa sintetizando o promoviendo la síntesis de la leche materna, ¿ok? Hay una hormona que promueve esa síntesis, que es las células lactótrofas o la producción de leche, y hay otra que promueve la expulsión o la secreción, no, la expulsión de la leche, ¿ok? Entonces, no es lo mismo el formar, el secretar, el sintetizar que el expulsar, ¿ok? Y de tarea me van a buscar sinónimos de sintetizar, de secretar y sinónimos de expulsar, sacar, bla, bla, bla. Porque me acuerdo que el año pasado al doctor Berriel se le ocurrió hacer una pregunta en el departamental con un sinónimo medio raro de expulsar y pues no, la respuesta no era la prolactina. Si les digo, a ver que se me están poniendo atención, si les digo que la expulsión de la leche está dada por una hormona que estimula la contracción de músculo liso, ¿cuál podrán pensar que de las que hemos visto, de las que he mencionado? Oxitocina. Exactamente, Alexis, la oxitocina, ¿ok? Entonces, la lactotropina, o perdón, la prolactina que se produce va a ayudar a la síntesis de la leche y la oxitocina a la expulsión de dicha leche. Hoy vamos a hablar hasta oxitocina porque se me hace un tema muy curioso, pero bueno, la prolactina produce, perdón, las células lactótrofas producen prolactina. Ahora bien, si ustedes por X o Y razón les piden hacerse un perfil hormonal y sale la prolactina elevada, no siempre piensen en lo catastrófico, no siempre piensen en lo... Porque uno busca, ¿qué pasa si tengo la prolactina elevada? Y lo primero que viene en Google es tumor o prolactinoma, y tú estás así como el gatito que estás... "Ah". Y no, 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 no. Hay diferentes motivos que aumentan la secreción de prolactina. ¿Uno qué creen que puede hacer? Uno que se les venga a la mente una, un momento en la vida en el que una mujer necesita producir leche. Embarazo. Exactamente, el El embarazo bueno, la y lactancia. exactamente la lactancia. Desde el embarazo se aumenta la prolactina y todo el proceso de lactancia está aumentada la prolactina. Entonces, si la prolactina está elevada, un motivo podría ser embarazo. Pero otros de los motivos que comúnmente llegan a elevar un poco la prolactina, pues es uno, las hormonas sexuales, como es los estrógenos, la progesterona, y por eso cuando se acerca el periodo menstrual, se dice que no es recomendable hacer estos laboratorios porque pierden validez, porque van a alterar los valores de prolactina. Y otro, que pues para ustedes es muy importante, es el estrés, ¿ok?
altos niveles de estrés pueden provocar el aumento de la prolactina. Yo lo asocio al hecho de que uno de los factores de inhibición de la prolactina es la dopamina, y entonces en situaciones de estrés no se produce tanta dopamina y por lo tanto aumenta la prolactina. Yo lo asocio a eso, la verdad es de que no hay como que algo que diga, "Ah, es que por el estrés sube", pero sí es cierto que los endocrinólogos dicen que el estrés es un factor importante para la elevación de la prolactina. También depende de cuánto sube, ¿no? Si los valores normales, no sé, son de 12 a 25 y tú tienes 60, pues puede ser estrés y todo. Pero si ya tienes 350, pues probablemente sí ya podemos hablar de algún tipo de prolactinoma, que aparte es uno de los tumores hipoficiarios más comunes, ¿ok? Entonces, la prolactina es secretada por las células lactótrofas, ¿ok? Vean, 198 aminoácidos, algo similar a la hormona del crecimiento. ¿Y qué la estimula? Hormona liberadora de prolactina, la PRH. ¿Y qué estimula la PRH? Pues ya les dije, el embarazo, la lactancia, la menstruación, todo estos ciclos van a alterar el aumento, van a aumentar la prolactina. Disminuye la dopamina. La dopamina es una sustancia que va a disminuir la no, un neurotransmisor que va a disminuir la producción de prolactina, ¿ok? Y el órgano blanco, pues, va a ser la glándula mamaria, ¿ok? Vamos a ver más adelante el sistema reproductor femenino, que aquí se van a secretar la porción lipídica, la porción proteica y los carbohidratos que conforman a la leche, y que al final de cuentas, pues, van a ser el órgano blanco de dicha prolactina. Importante, la prolactina va a promover la síntesis y la secreción de leche, ¿ok? No la expulsión de la misma, pero sí la secreción, ¿ok? Ahora bien, por esto es que se llegan a confundir un poco y se sacan de onda. ¿Qué pasará o cuál puede ser una manifestación clínica de un hombre que tiene elevada la prolactina? Por ¿Cáncer? general, no, una manifestación clínica. O sea, ¿qué podían esperar de un hombre que tiene elevada la prolactina? Que produzca leche. Exactamente, Bruno, la producción de leche, ¿ok? La galactorrea. Entonces, pues muchas veces dices, si es que si es la galactorrea y es que saca leche del pezón, pues entonces es que expulsa la leche. No, es la síntesis. Pero obviamente, si se está sintetizando prolactina y leche cuando no se debe, pues obviamente debe haber secreción de la misma, ¿no? Entonces, pues sí, uno de los datos importantes es, dime, Bruno, la galactorrea. Yo tengo una duda, las personas con, bueno, hombres con ginecomastia pueden tener la prolactina elevada o solo bueno, el tejido mamario es más grande. Principalmente el aumento o la ginecomastia se da por el aumento del tejido adiposo, no por el aumento de la glándula mamaria, ¿ok? Entonces aquí ya podríamos hablar o estar más asociados a desórdenes metabólicos o inclusive pues ustedes saben que uno de los claros ejemplos de ginecomastia es el síndrome de Klinefelter, pero bueno, o sea, comúnmente en los hombres es más por el aumento del tejido adiposo que conforma a la mama y no tanto de la glándula, ¿ok? Como que la manifestación importante es la producción de leche, no la ginecomastia tal cual, ¿ok? Y Y sí gracias, De quedó Irán. claro. hecho, nada más como dato cultural rápido, complementando lo que dice Irán Bruno, literalmente los pacientes o las personas que tienen obesidad o que están muy gorditos, por eso se les ve que tengan como un poquito más de mama, pero no es que tengan glándula mamaria, es grasa depositada literalmente en esa zona, sobre todo pues en los hombres, ¿no? Aunque las mujeres también les pasa. Las mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, es frecuente que tengan la mama más grande, pero no porque haya más glándula mamaria, sino hay más grasa detrás. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Enat. Sí, es que bueno, también había escuchado que el ovario poliquístico podría elevar como la prolactina, pero ¿por qué? Ok, mira, al final de cuentas,
les digo, aquí todo es como una asociación de todas las hormonas que se puedan llegar a producir. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, lo que se está elevando o lo que se eleva es la producción de estrógenos. Y dicha producción de estrógenos, de manera asociada, como en los demás que habíamos mencionado, pues puede generar una elevación de la prolactina. ¿Ok? Entonces va asociada con la elevación de estrógenos, dicha elevación de la prolactina. Ujú. Sí, Nat, van como de la mano, por así decirlo. Sí, Por eso es que cuando se piensa o cuando se tiene justamente la prolactina elevada, otro de los diagnósticos a pensar, gracias Nat, es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Aunque ahí ya tendríamos que checar a otras asociaciones. Les digo, todo en endocrino se junta, ¿no? Estrógenos, progesterona, se tiene que checar hormonas tiroideas, porque puede también estar asociado a hipotiroidismo. Más adelante vamos a ver por qué. O sea, todo, 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 ¿no? Pero sí, muchas veces, siempre que se tiene la prolactina elevada, se piensa y se descarta todo lo más sencillo posible antes de pensar en algún tumor y tener que exponer al paciente a una tomografía o hacerlo gastar en una resonancia, etcétera, ¿no? Recuerden, primero la clínica, después los laboratorios y por último ya los estudios de imagen más invasivos, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario policístico, bien, también puede elevar la prolactina. ¿Ok? ¿Y en qué momentos se eleva y qué puede provocar? Pues el crecimiento de las mamas en el embarazo, la galactopoiesis en el embarazo, aunque aquí les pongo este asterisco porque pues también va a estar asociado con la fitocina, y la lactogenia, la formación de la leche en el embarazo. Eso es lo principal. La lactogenia postparto es secreción de leche, síntesis de leche, prolactina. ¿Ok? Y recuerden, más adelante lo vamos a ver, que la leche está formada por componentes proteicos, como lo pueden ser las inmunoglobulinas o la caseína, o componentes, perdón, las inmunoglobulinas, lipídicos, como lo pueden, lipídicos y carbohidratos, como lo pueden ser los oligosacáridos, ¿no? Y pues este es el eje que les había mencionado. PRH, hormona estimulante de la prolactina, estimula la producción de prolactina y esto promueve la formación, la síntesis, la secreción de leche a nivel de la glándula mamaria. Un aumento de dopamina disminuye la hormona liberadora de prolactina, secreción, perdón, regulación negativa, ¿ok? En las mujeres, cuando hay mucha prolactina, pues justamente puede generar infertilidad porque afecta a las hormonas sexuales y eso genera una falta de ovulación o un desorden al momento de la ovulación. Y en hombres, pues habíamos dicho que también es una disminución de la libido porque puede producir o puede relacionarse a una disminución de la dopamina y pues galactorrea, que habíamos dicho que es secreción de leche fuera de periodo de lactancia en las mujeres, obviamente la galactorrea en los hombres siempre va a ser patológico. ¿Mm? Ahora, las células corticotrofas o corticotropas van a ser de tipo basófilas, ¿ok? Importante aquí es que las células basófilas en general van a ser Paz positivos, ¿ok? Las tirótropas, las corticotrópicas y las gonadótropas van a ser Paz positivas, ¿ok? Es como y entre las diferentes hormonas que produce, la principal es la ACTH, que es la hormona corticotrópica o, sí, hormona corticotrópica que va a estimular a la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, esta adenocorticotrópica no se les puede olvidar. Comúnmente siempre, la verdad, o sea, cada quien se abrevia ACTH y ya te quedas como, ah, sí, la ACTH, la ACTH, la ACTH es adenocorticotrópica, ¿ok? O adenocorticotropa. Y pues bueno, esta hormona, como habíamos dicho, va a ser de tipo trófica y va a estimular la secreción en la glándula suprarrenal, principalmente en la corteza de esa glándula. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en dos capas, en la glomerular y en la fascicular. ¿Ok? La corteza suprarrenal está compuesta de una glomerular, una fascicular y una reticular. En la reticular ya no actúa la
ACTH o la hormona adenocorticotrópica, ¿ok? Entonces, para que quede claro en esa parte. Y esta propiomelanocortina, más adelante vamos a ver que está asociada un poquito a por qué cuando hay daños en la glándula suprarrenal, que eso se va a ver más cuando hablamos de la glándula suprarrenal, va a haber un cambio de coloración en las personas, ¿ok? Se van a poner, va a haber un aumento en, sí, en la coloración de las personas, ¿ok? Entonces, esta hormona, la hormona adenocorticotrópica, trópica o adenocorticotropa, abreviada ACTH, va a ser un polipéptido más pequeño. Habíamos visto que las células lactótropas o la hormona, la lactotropina y la somatotropina, perdón, van a tener de 195 a 200 aminoácidos. Aquí van a ser aminoácidos, una menor cantidad de aminoácidos, 39 aproximadamente. Y pues obviamente lo que va a estimular a esta hormona adenocorticotrópica va a ser la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Ok, recuerden que RH va a ser estimulante y que va a disminuir el cortisol, ese cortisol que se va a producir en la capa fascicular que habíamos visto anteriormente. Entonces, volvemos a eso de la retroalimentación negativa, perdón. Entonces, el órgano blanco, aquí me confundí yo, va a ser la zona fascicular y la zona, perdón, reticular de la glándula suprarrenal. La que no tiene asociación es la zona glomerular, una disculpa. Zona fascicular y reticular van a ser el órgano blanco, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de la glándula suprarrenal para que no se me hagan tanto bolas. Ahorita que estamos viendo eje hipotálamo, hipófisis, glándula, lo que tienen que quedarse aquí es que hay una retroalimentación negativa, que la ACTH se produce en la hipófisis, que la CRH se produce en el hipotálamo y que el cortisol, los andrógenos débiles, etcétera, se van a producir en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, lo que se tiene que quedar aquí es que aquí se produce la hormona adenocorticotrópica y que va a ser dada por las células basófilas. ¿Ok? Entonces, cuando hay una estimulación, regresamos al eje, ¿ok? CRH promueve la producción de ACTH y la producción de ACTH promueve a dos de las capas de esta glándula suprarrenal, específicamente de la corteza. En la capa intermedia, que es la fascicular que veremos más adelante, va a favorecer la síntesis de glucocorticoides, principalmente el cortisol. Y en la síntesis, y perdón, en la zona o la capa reticular de esta corteza va a promover la de andrógenos débiles, ¿ok? Entonces, volvemos a la retroalimentación negativa. Habíamos mencionado que la CRH está en el hipotálamo y el hipotálamo promueve la producción de ACTH. La producción de ACTH promueve a los glucocorticoides y a los gonadocorticoides. Ok. Ahora bien, el ejemplo más claro de glucocorticoides